aparte en solitario. Se regocijaba simplemente al saber que el grupo había hecho un gran trabajo al levantar el nombre de Jesús. Disfrutaba estar en el equipo de elogios. No le importaba que tuviera más de 80 años. Si podía asistir al ensayo del equipo de alabanza, lo haría y estaría presente el domingo por la mañana para cantar. Todo lo que tenías que hacer era decirle a Gloria que podía cantar con nosotros y su respuesta solía ser siempre que pueda conseguir un aventón, estaré allí. Ella sirvió y adoró con entusiasmo con su voz. Adoraba a Dios con su generosidad. Gloria no solo habló de diezmar y dar el 10%, fue fiel al hacerlo. Si se perdía una ofrenda por cualquier motivo, decía, voy a ponerme al día con mis donaciones y lo hizo. Siempre que teníamos una campaña de capital para un proyecto de la iglesia, ella era una de las primeras en hacer una promesa. A veces tenía ganas de decir Gloria, ¿estás segura de que quieres comprometerme tanto? Pero mantuve la mía cerrada. No sé cómo lo hizo, pero lo hizo. Cuando recibió su última gran suma de dinero, lo primero que hizo fue decirme, aquí está mi 10%, ahora esto está por encima y más allá de mis donaciones habituales. Adoraba a Dios con sacrificios de alabanza, tiempo, talento y dinero. Gloria era una verdadera adoradora. Un día, el apóstol Pablo le escribió a Timoteo sobre la fe que habitaba primero en su abuela Loida y en su madre Eunice. La fe que Gloria recibió de su abuela y su madre Helen y que residió en ella está esperando ser transmitida a la próxima generación. 3 generaciones destacadas de mujeres que transmiten la fe de una generación a la siguiente. ¿Quién lo recogerá? Robert Frost escribió un poema que implicaba llegar a una bifurcación en el camino y elegir el camino menos transitado. Al mirar hacia atrás, se dio cuenta de que elegir ese camino marcó la diferencia en el mundo. La elección de vivir para Jesucristo marcó la diferencia en el mundo para Gloria Jinchester. ¿Sabías que, según Jesús, la mayoría de la gente no irá al cielo? Jesús dijo, Mat 7:13 entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por él. Pero pequeña es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y solo unos pocos lo encuentran. Entrar en una relación personal con Jesucristo es la única forma de entrar por esa puerta estrecha. Todo lo que tienes que hacer es admitir, Dios, he hecho muchas cosas que no debería haber hecho. Me doy cuenta de que no puedo pagar por todo lo que he hecho. Te pido perdón. Lo acepto cuando Jesucristo murió en la cruz, siendo santo y justo, pagó el castigo por mi pecado. Lo invito a entrar en mi vida y tomar el control de ella. Tomarás numerosas decisiones en tu vida entre tu nacimiento y tu muerte. Pero la única decisión que todavía te afectará personalmente dentro de 1000 años a partir de hoy es qué hiciste con Jesucristo. La Biblia enseña que ciertamente habrá una resurrección de todos de entre los muertos y luego vendrá el juicio de Dios. Gloria Jinchester está preparada para ese juicio. Como el apóstol Pablo, ella puede decir, y ha llegado el momento de mi partida. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he mantenido la fe. Ahora me tiene reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me concederá en ese día, y no solo a mí, sino también a todos los que han anhelado su venida. Para aquellos de nosotros que morimos sin Jesucristo, Gloria será solo un recuerdo pasajero. Será un buen recuerdo, pero solo un recuerdo. Para aquellos de nosotros que morimos en Cristo, la Elder Gloria Jinchester está esperando que nos unamos a ella en ese gran reencuentro que sin duda tendrá lugar. Porque la palabra de Dios enseña, 1 Tes. 4:13-18 Hermanos y hermanas, no queremos que ignoren a los que se duermen, o que se aflijan como el resto de los hombres que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó y por eso creemos que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. De acuerdo con la propia palabra del Señor, les decimos que los que aún vivimos, los que quedamos hasta la venida del Señor, ciertamente no precedemos a los que se han quedado dormidos. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después de eso, nosotros, los que todavía estamos vivos y quedamos, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, anímense unos a otros. Con estas palabras, conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios.
No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. ¿Y si la Biblia es una mentira? By Rick Gillespie. Sumari. ¿Cómo cambiaría la perspectiva del mundo si la Biblia fuera una mentira y no se pudiera confiar en la verdad? ¿Y si la Biblia es una mentira? 10102021 Génesis 1. 1 a 21 Apocalipsis 22. 8 a 21. Estamos en nuestra serie ¿Y si? ¿Cuántos de ustedes han jugado al juego What If I Won $1 millón? Ese es un juego que nunca podré hacer que mi esposa juegue conmigo. Ella siempre dirá, regresa y habla conmigo después de que tengas el dinero. Pero, ¿y si la Biblia es una mentira? Para algunas personas eso sería una gran decepción y llevaría casi a la desesperación. Estás diciendo que todo el sufrimiento por el que he pasado no tiene sentido y que no hay un Dios obrando en mi vida para bien. Estás diciendo que Dios no me ama y todavía estoy perdido en mis pecados. Pero que otros tengan la Biblia como una mentira sería un suspiro de alivio. Vaya, puedo hacer lo que quiera y salirme con la mía. No hay más reglas que deba seguir. No tengo que preocuparme por el infierno o por cosechar lo que siembro. No tengo que dar diezmos ni ofrendas ni amar a mis enemigos. ¿En cuál de los dos campos es más probable que caigas? Mucha gente quiere que gran parte de la Biblia sea verdad, pero no toda. De vez en cuando se encontrará con una persona que cree que es una opinión informada sobre la Biblia. Dirán algo como, ¿cómo sabes que la Biblia no fue escrita por una persona que la inventó todo solo para mantener a la gente en opresión o bajo control? Eso es realmente fácil de refutar. La persona tendría que haber tenido un par de miles de años para haberlo hecho. ¿De cuántas personas de 2000 años has oído hablar? La persona más vieja en la Biblia misma que ha vivido fue Matusalén y tenía solo 969 años cuando murió. El autor de la Biblia habría vivido en 3 continentes diferentes, habría podido hablar griego, arameo y hebreo, y habría tenido la capacidad de predecir con precisión los eventos de la historia mundial antes de que realmente sucedieran. También habrían tenido que haber podido plantar evidencia arqueológica de ciudades, lugares y cosas enumeradas en la Biblia para que pudiéramos encontrarlas con excavaciones arqueológicas hoy. No creo que nadie hubiera pasado por tantos problemas solo para escribir un libro lleno de mentiras. Podemos probar que la Biblia es un documento histórico y cómo llegó a escribirse. No podemos probar que es verdad en todo lo que dice a menos que demos un paso de fe. Pero eso es cierto para todas las creencias, incluida la ciencia misma. La ciencia se basa en que sean un cierto tipo de orden y previsibilidad en el universo. Por ejemplo, la ciencia dice que el agua hervirá a 212 grados a menos que cambie la presión o le ponga algo. La Biblia nunca se opone a la ciencia. Eso es algo que la gente usa para intentar desacreditar las creencias religiosas. La ciencia no puede probar ni refutar la verdad de las Escrituras. Encontrarás científicos de todos lados en debates sobre la Biblia. Hoy quiero que asuma el papel de científico mientras analizamos el tema y si la Biblia es una mentira. En nuestra lectura de las Escrituras leemos el comienzo de la Biblia en Génesis 1 y el final de la Biblia en Apocalipsis 22. Pero, ¿y si ambos fueran una mentira? Si el capítulo 1 de Génesis estaba equivocado y Apocalipsis 22 estaba equivocado, ¿qué nos quedaría? ¿Sería este mundo un lugar mejor? ¿Serías una persona más feliz y cariñosa? ¿Podría la humanidad finalmente llevarse bien entre sí en un lugar donde prevalezca la rectitud y la justicia? Veamos la declaración de apertura. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Bueno, vemos los cielos y vemos la tierra, así que como científicos no vamos a debatir su existencia. La mentira tiene que ser 1 que hubo un comienzo, 2 que había un Dios, y 3 que Dios era el creador. Ahora, como científico, sabemos que tiene que haber un punto fijo en alguna parte o no tenemos nada en lo que basar nuestras leyes. ¿Qué pasa si cuanto más retrocedemos, las leyes de la física cambian porque era un tipo de universo diferente? Podemos demostrar que no había nada antes del comienzo. Podemos demostrar que había algo al principio. Si había algo allí, podemos probar qué era. Podemos decir de dónde vino. Sabemos cuánto había allí. Como científicos, en realidad no podemos probar estas afirmaciones, solo podemos hacer suposiciones a partir de lo que tenemos. Así que tenemos que comenzar con algunos pasos de fe para que nuestras suposiciones sean correctas.
Como científico podemos probar que había un Dios allí al principio. Podemos refutar que había un Dios al principio. Entonces, cualquier cosa que digamos sobre la existencia de Dios es un acto de fe. De modo que tanto el creyente como el no creyente se levantan en su posición basándose no en la ciencia, sino en la fe. Ahora Jesús reconoce que hubo un comienzo cuando dijo al menos 3 veces desde el principio. Jesús es en realidad la única persona que se puso al principio. En Juan 1:1, las Escrituras nos dicen que en el principio era la palabra y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Pero si la Biblia es una mentira, no podemos asumir que el apóstol Juan y Jesús realmente sabían algo sobre el principio. La otra posible mentira en este versículo temprano es que Dios creó. Si esto es una mentira, entonces hay varias veces en la Biblia que se dice esta mentira. Está bien, si Dios no creó, entonces ¿quién o qué lo hizo? Veamos que también podríamos crear vida comenzando con algo que ya existe. Supongamos que yo muriera y pudieras preservar mi cuerpo con todos mis sistemas intactos y me pusieras en un recipiente de vidrio con la cantidad justa de oxígeno para respirar, agua para beber y comida para comer. Para intentar ayudarme a ponerme en marcha de nuevo, ocasionalmente envías chispas eléctricas a mi cuerpo. Incluso pones un ventilador para hacer circular el aire. ¿Cuánto tiempo crees que pasaría antes de que reviviera con un alma dentro de mí? 1.000.000 de años, 1.000.000 de años, 1.000 millones de años. Como científico, te cuesta mucho explicar cómo llegué a la vida instantáneamente sin importar cuántos años pasaron. Ahora bien, si la Biblia es una mentira, cuando dijo que Dios creó la vida está mal. Entonces, ¿cómo empezó la vida? Si no puedes aceptarme como un hombre muerto que una vez vivió volviendo a la vida en condiciones ideales, ¿por qué aceptarías la teoría de que algo que nunca estuvo vivo, repentinamente cobró vida, se mantuvo vivo y se reprodujo lo suficientemente rápido antes de extinguirse? ¿Qué habría hecho que supiera reproducirse? ¿Qué provocó que las condiciones se mantuvieran ideales para que se reprodujera una y otra vez? La explicación que Dios da a la humanidad es que Dios creó al ser humano y sopló en su nariz el aliento de vida. De ahí es de donde vino su alma. Entonces nuestras almas vinieron de fuera de nuestros cuerpos. Se necesitó un acto sobrenatural para que comenzáramos a respirar y de alguna manera esa respiración inicial y nuestra alma estaban unidas. Ese capítulo terminó diciendo que Dios creó a la humanidad a su imagen. Eso es enorme porque nos separa del resto de las criaturas vivientes del planeta. Nos da ciertos derechos y privilegios. Pero ¿y si eso es mentira? ¿Qué pasa si los seres humanos no son diferentes a cualquier otro animal? Entonces sería tan justificable criarlos y comerlos como cualquier otro animal. Cualquier cosa que le hagamos a los simios, monos, ovejas y gallinas se nos puede hacer a nosotros. Podríamos vendernos como esclavos o ponernos en el menú del restaurante. Pero algo nos dice que no se debe hacer. Eso de alguna manera no está bien. No importa a qué cultura humana vayas, dirían que esto no se debe hacer con su familia o su grupo cultural. ¿Alguna vez ha comenzado a hacer algo y dentro de su cabeza escuchó o sintió que no debe hacer eso? ¿Con quién estás hablando o quién te está hablando? Si algo dice que no debería, entonces está apelando a una autoridad superior a la suya. Incluso tenemos reglas para los demás que no guardamos para nosotros mismos y esperamos que las cumplan. No es que repasáramos las reglas con ellos, solo tenemos algunos deberes universales que la gente debe seguir. Alguna vez dijo algo como no debería haberme mentido. ¿Has mentido alguna vez? No deberían haberme robado el dinero. Ella no debería haberse aprovechado de mí y engañarme. Cuando decimos cosas así, no estamos diciendo que hay algunas leyes que todo el mundo debería seguir. Si no hay Dios y no fuimos creados a la imagen de Dios, ¿por qué pensamos que algunas cosas están bien y otras están mal? En el huerto, el fruto prohibido que comieron Adán y Eva puso dentro de nosotros el conocimiento del bien y del mal. Así que tenemos una naturaleza propensa al pecado, pero aún conocemos el bien y el mal. La ciencia no puede probar lo que está bien y lo que está mal según la ciencia cuando se trata de moralidad. Una droga que mata a una persona es el tratamiento que salva la vida de otra. Si estamos aquí al azar para vivir y morir, no deberíamos intentar pasar el mejor momento posible incluso a expensas de los demás. ¿Por qué debería importarnos lo que les suceda a las personas en el lado del planeta o en el otro lado de la ciudad para el caso?
¿Por qué tenemos que mentirnos a nosotros mismos para aprovecharnos de otras personas?